Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta transmisión de este día. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite la vida y la oportunidad de estar llegando hasta la intimidad de su casa a través de estas plataformas digitales. Queremos siempre invitarlo a que nos sintonice en estos medios para que usted pueda ser alimentado con la palabra del Señor. A los amigos que también nos están viendo a través de estas plataformas, un saludo muy especial para ustedes.
Que el Señor les bendiga grande y ricamente en todo lugar donde usted se encuentre. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios de este día. Así que si usted tiene una Biblia en sus manos y puede utilizarla, le invito a que abra la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer la palabra del Señor y buscamos el capítulo 20 del Evangelio de Juan y el versículo 24 y 25. Leemos la palabra del Señor Jesús y lo hacemos en su nombre poderoso. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así dijo Tomás: si no viere en sus manos su señal, la de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y en su costado, no creería. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor en esta ocasión. Bendito Dios Todopoderoso, estamos agradecidos porque nos permite, Señor, una vez más poder leer la palabra bendita y santa que usted nos ha dejado, Señor, para ayudarnos en este mundo. Señor, yo le pido que esta palabra pueda ser transmitida y llevada, Señor, por su Espíritu Santo, aquellos que lo necesitan, aquellos que están, Señor Jesucristo, necesitando una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de esperanza. Yo le pido con todo mi corazón, Señor, que podamos ser alimentados y que tengamos, Señor Jesucristo, un fruto apacible y bueno de esta enseñanza. Señor, te damos las gracias desde ya en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, quiero meditar en este pensamiento en esta ocasión. Si no es por la palabra, será por las señales. Si no es por la palabra, será por las señales. De eso vamos a hablar en esta ocasión. El capítulo 20 que hemos leído nosotros del Evangelio de Juan nos narra eventos bien importantes que sucedieron inmediatamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que era el primer día de la semana, o sea, un día después del reposo de los judíos, cuando una mujer llamada María Magdalena, no pudiendo soportar más la idea de no estar cerca de Jesús, siendo aún muy oscuro, dice la Biblia, ese primer día de la semana, corrió al lugar del sepulcro donde Jesús había sido puesto, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Mire qué interesante lo narra la historia en esta ocasión. María Magdalena era una mujer muy agradecida, una mujer muy devota del Señor. Quizá no durmió esa noche pensando en el Señor, quizá no durmió, su corazón estaba agitado, su corazón estaba ardiendo, pendiente, y se levantó temprano en la mañana, corre al sepulcro porque ella quería estar cerca del Señor. Su idea era quizás pasar todo ese día acompañando tan siquiera cerca del cuerpo del Señor Jesucristo. De aquel momento realmente era trágico en ese momento. Era un dolor que esta mujer sentía en su corazón. Ella deseaba estar cerca del Señor Jesucristo. No soportó más la idea de estar lejos. Corre, y todo aquel día, dice la Biblia, que la mujer sale, corre temprano. Era una mujer agradecida con el Señor, una mujer que había sido salvada por el Señor, que había sido liberada de muchas cosas, una mujer que había sido sanada. Esa mujer estaba agradecida con Dios, pero la sorpresa
sorpresa, dice la Biblia, de María Magdalena es que cuando ella llega al sepulcro, el sepulcro estaba vacío. Jesús no estaba ahí. Ella entra en una confusión, no sabe qué está pasando, no logra captar, entender en ese momento qué es lo que estaba sucediendo. Ella esperaba ir, ver la tumba sellada, todo, pero cuando ella llega, la piedra había sido removida, el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba ahí, y comienza a entrar en una confusión, comienza a entrar en un dilema. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Y dice la Biblia que corre a dar la noticia a Pedro y a Juan y les dice: se han llevado el cuerpo del Señor, no está en la tumba, quizás lo robaron, quizás lo hurtaron, no sé qué se ha hecho, pero yo fui, no está. Dice la Biblia que ante la noticia de María Magdalena, estos dos personajes, Pedro y Juan, salen corriendo también y van a corroborar lo que María les estaba diciendo. Y cuando llegan al sepulcro se dan cuenta que es verdad, no estaba Jesús en el sepulcro, ya no estaba su cuerpo ahí. Y mire lo que dice Juan 25, es interesante lo que dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Mire qué interesante lo que dice Juan en esta ocasión. Cuando llegaron al sepulcro, entran ahí, pero algo llama la atención de Juan. Escuche, los lienzos con los que el cuerpo de Jesús había sido envuelto cuando fue sepultado, dice que ahí estaban. El sudario, el manto con el que el Señor fue envuelto para ser puesto en la sepultura, dice que ahí estaba también. Lo que más le llamó la atención a Juan y a Pedro fue que tanto los lienzos como el sudario estaban perfectamente enrollados, cada uno aparte del otro. Entonces Juan pensó: esto no ha sido un hurto, no, esto no ha sido un robo, no, ya que los elementos que están aquí, los que el Señor ocupó cuando fue sepultado, están perfectamente acomodados, como si alguien se los quitó, los enrolló y los dejó ordenados. Entonces a Juan le llegan recuerdos de las palabras de Jesús cuando él estaba vivo con ellos, predicando que sería muerto, pero que resucitaría al tercer día. Y oiga esto, cuando Juan analiza todo eso, cuando Juan ve los lienzos bien enrolladitos, cuando ve el manto bien enrollado y puesto cada uno perfectamente colocados, entonces Juan analiza las palabras de Jesús. Y es entonces cuando dice la palabra de Dios que Juan creyó. O sea, se convenció que Jesús había resucitado. Él estaba consciente de las palabras que el Señor había dicho días atrás. Antes atrás había dicho él que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces Juan llega a la conclusión: es verdad lo que el Señor nos había dicho, es verdad que el Señor nos había prometido, se ha cumplido lo que Él había dicho. Él no mintió, ha resucitado. Y con esa noticia en el corazón, la Biblia dice que se fueron a darle las buenas nuevas a sus demás compañeros. Dice que en esto salen una vez más y se van a sus discípulos, a los compañeros, a contarles las buenas nuevas que en ese momento estaban sucediendo. Y dice que en la tarde de ese mismo día, todos los demás discípulos ya estaban reunidos en una casa. Pero como habían pasado apenas unos días del arresto y crucifixión del Señor Jesucristo, los discípulos estaban temerosos. Había miedo en ellos de que también les sucediera lo mismo que le había sucedido al Señor Jesucristo. No querían ser arrestados, no querían ser crucificados como le había pasado al Señor Jesucristo. Entonces por eso la reunión que ellos tenían, dice la Biblia, era a puerta cerrada. Estaban las puertas con llave.
estaban las puertas bien resguardadas para que no fueran ellos a ser sorprendidos en esa reunión que tenían. Y dice la Biblia que en esa tarde del mismo día de la resurrección se reunieron todos. Entonces dice la Biblia que estando reunidos a puerta cerrada, tomando medidas extremas, dice que el Señor Jesús se aparece. Y Jesús visitó por primera vez, después de haber resucitado de entre los muertos, a sus discípulos. Y dice Juan capítulo 20, verso 19. Usted lo puede corroborar en su casa. Mire lo que dice Juan 20, 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mire qué interesante. Por causa de las amenazas de los religiosos judíos, había una tensión grande en ese momento. Había miedo, incertidumbre. Nos van a venir a buscar, nos van a venir a sacar, vamos a morir, vamos a ser crucificados. Había una tensión en el ambiente en ese momento. Pero a la vez, en medio de los discípulos, había un sentimiento de alegría que estaba embargando su corazón, ya que Pedro y Juan les habían contado que ellos habían visto los lienzos, habían visto el sudario perfectamente acomodado en el sepulcro. Era cierto lo que Jesús había dicho. Él estaba vivo, Jesús había resucitado. Cuando de pronto Jesús entra a la casa y dice que puesto en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Me imagino la sorpresa de aquellos hombres. Me imagino el rostro de asombro de aquellos hombres. Y Jesús está en medio de ellos. Y el Señor les dice: paz a vosotros. Y note, dice la Biblia que inmediatamente les mostró a ellos las manos y el costado. Y los discípulos, al verlo, sorprendidos, pero sabiendo que era Jesús, con las cicatrices en sus manos, con la cicatriz en su costado, dice que se regocijaron, se alegraron de ver a Jesús con ellos. Estaba vivo, sí, había resucitado. ¿Sabe qué, mi hermano? En los tiempos de los discípulos, ellos tuvieron que reunirse a puerta cerrada por las amenazas de los judíos. Temían que también ellos fueran arrestados, llevados a juicio y muertos igual que el Señor, crucificados igual el Señor. En esos tiempos había incertidumbre para ellos, había zozobra. ¿Qué puede pasar? Nos va a pasar lo mismo. Casi lo mismo está pasando ahora, mi hermano. Oiga esto, tenemos que estar en casa a puerta cerrada por la amenaza del virus que usted sabe que anda dando por ahí en todo el mundo. Pero así como Jesús llegó a aquellos discípulos y les dio palabras de aliento, palabra de ánimo, palabra de confianza, también entonces Jesús va a llegar a nuestros corazones. Sí, va a llegar a su casa, va a llegar a su hogar, ahí donde usted está, donde su familia. El Señor va a llegar y va a pasar en medio de nosotros y nos va a traer ese mensaje de paz que tanto necesitamos en este momento de incertidumbre, de zozobra, de miedo. El Señor va a llegar y nos va a dar ánimo. ¿Sabe qué? Jesús llegó a ellos con paz. Es lo que más necesitan los corazones hoy en este mundo. Porque las noticias cada día nos están informando cosas trágicas. Cada día nos están arrojando estadísticas de muertos por el coronavirus. Mucho más y más. La cosa se está saliendo de control, hermano mío. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo va a llegar a nuestros hogares. Va a llegar a su hogar, va a llegar a su casa, va a llegar a mi casa. Y va a llevar un mensaje, el mismo mensaje que llevó aquellos 12 hombres, aquellos 10 hombres que estaban reunidos. Paz a vosotros. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba miedoso, temeroso, lleno de incertidumbre. Había algo en el corazón que no estaba bien. Por eso Jesús entra y lo primero que les dice a ellos es: paz a vosotros. Podemos estar encerrados, podemos estar pensando: ¿qué pasará? ¿Cuándo terminará esto?
Hay personas que ya se sienten incómodas de estar guardando esta ley. Ya se sienten incómodas y ya no quieren estar en la casa, ya no quieren estar ahí, ya se sienten incómodos. Apenas han pasado unos días, se sienten con miedo, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Cuándo se va a terminar esto? Pero Jesús nos dice en esta hora, mi hermano, usted que está ahí en su casa con su familia resguardado, ahí está el Señor, y ahora Él nos dice: paz a vosotros. Tranquilos, está diciendo el Señor, calmados, tienen mi paz con ustedes, no desesperen. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Paz a vosotros, dijo el Señor a sus discípulos. Y eso es lo que más necesitamos, hermano. Paz en nuestros corazones, tranquilidad. Dios, Él tiene control de todo. Él sabe cuánto va a durar esto. Él sabe qué va a suceder. Él sabe cómo va a terminar. Pero si hay algo que Dios le está diciendo a esta iglesia, si hay algo que Dios le dice a usted esta hora, mi amigo, mi hermano, paz es lo que necesitamos. Tranquilos, calmados. Dios está en medio de nosotros. Pero hay algo más que yo quiero mostrarle en esta ocasión. El capítulo 20, verso 24 de Juan dice esto. Escuche lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por alguna razón que la Biblia no menciona, uno de los discípulos llamado Tomás, el gemelo, eso significa Dídimo, el gemelo, no estuvo presente ese primer día de la resurrección, cuando Jesús se presentó y les dijo: paz a vosotros. Los demás discípulos le contaron a Tomás lo que había sucedido 8 días anteriores, cómo Jesús había visitado el lugar donde ellos estaban reunidos, puerta cerrada, todo estaba bien hermetizado, pero Jesús se presentó. Sí, había resucitado. Y los discípulos le testificaron a Tomás, lo trataron de convencer que creyera que Jesús estaba vivo. Pero dice la Biblia que Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dijo Tomás, no creo. Quiero que entendamos esto. Cuando María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana, dice la Biblia, y lo vio vacío, corrió a Pedro y a Juan y les contó lo que había pasado. Les contó que estaba vacío el sepulcro. Y ellos van y corroboran, ven los lienzos, ven el sudario, y creyeron a lo que estaba diciendo María, porque fueron a corroborar, fueron a ver. Y cuando ven todas estas señales, ellos están seguros de que Jesús había resucitado. Ya no estaba ahí, no estaba muerto. Que todas sus promesas que Él había dicho cuando estaba vivo con ellos se habían cumplido, eran verdaderas. Esas señales que Jesús portaba en sus manos y en su costado eran la muestra de que sus pecados habían sido perdonados ya. Era la muestra que el Señor los había redimido. Era la muestra que Él los había salvado de la condenación. Y ellos lo creen. Fue por el testimonio de María Magdalena, fue por el testimonio de Pedro y de Juan, que todos los demás creyeron. Pero note algo interesante. Tomás, uno de los discípulos, un seguidor de Jesús, no lo podía creer.
Los discípulos le trataron de convencer. María Magdalena también trató de hacerlo, pero él no podía creer lo que ellos le estaban diciendo. Él no podía creer. Él había visto morir a Jesús en la cruz del Calvario. Él había visto los clavos que traspasaron sus manos. Él había visto cómo traspasó la lanza su costado. Él había visto dónde fue puesto el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Tomás no podía creer lo que estaba hablando María, lo que estaban hablando los demás discípulos. Así que Tomás dijo: si no viere señales, no creeré. ¿Sabe qué, mi hermano? Todavía hay personas, muchas personas, que están pensando como Tomás. Todavía. Sí, si no veo señales, no creo. Yo no creo. Yo no creo lo que los evangélicos dicen. Dicen que Dios va a venir, que Dios es el que ha permitido todo esto. Dicen que Dios, no, yo no creo. Hay muchas personas todavía como Tomás pensando que las cosas todavía no están al día, al tiempo. Pero le voy a decir una cosa, mi hermano, mi amigo. Le parecen pocas cosas las que hemos estado viviendo y experimentando en los últimos años aquí en esta tierra. Le parece poco haber oído de guerras. Le parece poco estar oyendo de terremotos, de tsunamis, de desastres naturales, de convulsiones sociales. Le parece poco estar oyendo de enfermedades, de pestes, de hambre, de la maldad que se ha reproducido hasta lo máximo. Le parece poco estar oyendo las noticias que salen todos los días de tanta cosa que está sucediendo. Le parece poco lo que hoy mismo estamos enfrentando, no solo aquí en El Salvador, en el mundo entero, mi hermano. Le parece poco esta pandemia que ha puesto de rodillas a las potencias mundiales más ricas y poderosas de este mundo. ¿Qué más señales queremos? ¿Qué más señales quiere usted, hermano? ¿Qué más señales quiere usted, amigo? Para reconocer que la palabra de Dios es veraz, que Dios no miente, que todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá al pie de la letra. ¿Qué más señales queremos? Amigo, desde que inició la iglesia en esta tierra, la iglesia viene predicando la palabra de Dios. La iglesia viene predicando que Jesucristo ama al pecador, pero no al pecado. Desde que la iglesia nació en el día del Pentecostés allá en la ciudad de Jerusalén, la iglesia ha venido predicando la palabra de la salvación, las buenas nuevas del evangelio. La iglesia ha venido anunciando que el Señor vendrá por su iglesia sin mancha, sin arruga, que el arrebatamiento de Dios es verdadero, es inminente. No hay cuento de hadas aquí, es veraz porque Dios así lo ha dicho. Estamos hablando de los juicios, hemos estado hablando de las señales. Desde hace tiempo la iglesia lo viene anunciando. Muchos ya hemos creído a esta palabra. ¿Y sabe qué? Por eso estas señales, le voy a decir algo, iglesia. Por eso estas señales como iglesia no nos deben de asombrar. ¿Está escuchando eso, mi hermano? Nosotros que hemos creído en la palabra del Señor, usted que ha creído a la palabra del Señor, estas señales no nos debe a nosotros de asombrar, mucho menos nos deben de poner con miedo, con temor, con incertidumbre, mucho menos miedo. Por el contrario, nos debe de dar alegría, mi hermano. Sí, hermano mío, iglesia, le estoy hablando a usted. Por el contrario, nos debe dar alegría, porque lo que tanto la iglesia ha estado predicando en este mundo, lo que tanto la iglesia ha venido diciendo que sucederá, lo que tanto que hemos estado anunciando los pastores, lo que los predicadores tanto han venido predicando, se está cumpliendo. Se está cumpliendo tal y como la Biblia lo ha dicho y como nosotros lo hemos informado. Se está cumpliendo ante los ojos de esta generación. La palabra de Dios se ha venido cumpliendo al pie de la letra. No le hemos mentido al mundo, mi hermano. Esa es la alegría que yo tengo como pastor y ministro de una iglesia, que todo lo que yo le he enseñado a la membresía, que los mensajes de advenimiento, de aprehensión, de estar alerta, de estar velando, que todo lo que yo le he dicho a usted, eso no es mentira. Se está cumpliendo ante los ojos de esta generación, porque Dios no miente. Y a mí me da alegría saber que Dios me está respaldando, saber que Dios está respaldando a la iglesia, que lo que estamos predicando y lo que hemos venido hablando desde muchos años atrás se está cumpliendo, mi hermano. Yo no sé si usted se pone alegre por eso, pero a mí me da alegría.
A mí me da un sentir muy especial de saber que el Señor hoy más que nunca está respaldando la iglesia, está respaldando a los predicadores. Se ha llegado el tiempo que Dios le va a dar su lugar a la iglesia. Se ha llegado el tiempo que Dios le va a dar su lugar a sus hijos, a sus pastores, a sus predicadores. Se ha llegado el tiempo que Dios va a levantar y respaldar a su iglesia, porque lo que tanto hemos predicado se está cumpliendo ante los ojos de esta generación. Aleluya. Pero amigo, yo quiero que mediten las palabras de Tomás. Mire lo que Tomás dijo: si no viere en sus manos las señales, no creeré. Las señales que Jesús tenía en sus manos eran señales del sufrimiento que Él pasó colgado en la cruz del Calvario. Las señales que Jesús portaba en sus manos y en su costado, hermano, eran las señales del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y por eso cuando Jesús se presenta ante aquellos discípulos que sí habían creído a las palabras de María, que sí habían creído a las palabras de Pedro y de Juan, cuando llegaron y dijeron: hermanos, el Señor no está en el sepulcro. ¿Se acuerdan que Él nos dijo que iba a resucitar? Cuando ellos creyeron a esas palabras, lo primero que Jesús hizo a ellos fue mostrarles las señales de sus manos, para darles a entender que ya no tenían por qué tener miedo, ya no tenían por qué estar en incertidumbre, ya no tenían por qué vivir así en ese tiempo de miedo, de incertidumbre. Estaba diciendo el Señor: miren mis manos, miren mi costado, estas son las señales que yo ya pagué por ustedes, estas son las señales que el sufrimiento de ustedes yo lo cargué en mi cuerpo, que la crucifixión que a ustedes les tocaba yo lo cargué en mi vida. Yo fui crucificado por ustedes, yo fui lacerado por ustedes, como dice el profeta Isaías, que en Él cargó el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es que estaba diciendo el Señor, mi hermano. Miren las manos, miren las marcas, miren las señales. Estas son las señales del sacrificio, son las señales del sufrimiento. Yo lo sufrí ya por ustedes. Ya no tienen que tener miedo, ya no tienen que estar preocupados, ya no tienen por qué sentir dolor o tristeza, porque yo ya pagué por todo eso en la cruz del Calvario. Y qué bueno es, porque el Señor pagó el precio más alto por nosotros, por la iglesia que vale la sangre del Señor Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada no con plata ni oro, la iglesia que vale la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces Jesús le estaba diciendo: tranquilos, tengan paz, que haya paz en su corazón. Pero Tomás dice: yo quiero ver señales. Le voy a decir algo, mi hermano, mi amigo. Si usted todavía no se ha convencido de todo corazón, aún con todo lo que estamos viendo, si usted todavía no cree a la palabra de Dios, y aún con todo lo que está pasando en el mundo, con lo que estamos viviendo y experimentando hoy en nuestro país, todo el mundo dice: es que nunca se había visto nada de esto, es que nunca nos habían encerrado así a todos sin salir, es que nunca habíamos tenido. Sí, porque no habían pasado todavía el tiempo de las señales. Pero hoy es el tiempo de esas señales. Hoy es el tiempo de esas señales. Hoy es cuando se está cumpliendo la palabra del Señor. ¿Sabe qué, mi hermano, mi amigo? No puede seguir diciendo, pensando como Tomás: yo no puedo creer hasta este momento, yo no creo que Dios esté detrás de esto, yo no creo que sean señales de la Biblia, los evangélicos son mentirosos, los evangélicos han inventado cuentos, yo no creo que esto es todo, yo creo que no es cuestiones del destino, es cuestiones del azar. No, mi hermano, no, mi amigo, dejemos de creer como creía Tomás, dejemos de ser incrédulos y de dudar como Tomás dudaba o no creía. Es la palabra de Dios que se está cumpliendo a cabalidad en nuestros tiempos. Dios puede traer grandes señales muy duras y dolorosas, de tristeza, si alguno de nosotros puede decir: no creo. Tenga cuidado de pensar como piensa Tomás, hasta no ver señales. ¿Qué más señales espera? ¿Qué más señales quiere ver, amigo? ¿Quiere que se ponga más duro esto? Déjeme decirle que según la Biblia sí.
Porque dice la Biblia que esto es apenas principio de dolores. O sea que todavía no viene lo más duro. Todavía el dolor más grande no viene para esta humanidad. Todavía las señales más tremendas y tristes para este mundo todavía están en camino. Es algo que estamos comenzando. Pero hoy una cosa sí tengo cierta, mi hermano, mi amigo. Una cosa es que si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor Jesucristo, si nosotros estamos en Él, si Él nos guarda, nos cuida, estamos seguros. Y Él siempre tendrá ese mensaje en medio de la crisis. Él siempre tiene un mensaje en medio de la tribulación. Él siempre tiene un mensaje y dice: paz a vosotros. Él siempre viene y nos consuela. Él consuela a su iglesia. Él consuela a sus hijos. Pero es importante dejar de pensar como Tomás. Quiero que note algo más. Juan 20:26 dice la Biblia: 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: oiga esto, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire lo que dice aquí. 8 días después de la primera aparición, una vez más estaban reunidos los discípulos, pero ahora ahí estaba Tomás. Y Jesús se presenta nuevamente a ellos, pero se dirige a Tomás y le dice: Tomás, ¿quieres ver mis señales? ¿Quieres ver mis cicatrices? ¿Quieres ver mis manos traspasadas por los clavos? ¿Quieres meter tu mano en mi costado? Le dice Jesús: míralos, tócalos, siente las cicatrices. Ya no seas incrédulo, cree, le dijo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Tomás vio frente a él a Jesús, no pudo más y exclamó una frase tan maravillosa que usted y yo la sabemos: Señor mío y Dios mío. Tomás creyó y reconoció a Jesús como Dios, reconoció la deidad de Jesucristo. Jesús agrega algo más interesante y le dice: porque has visto, creíste. Pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. O sea, Dios tiene en más alta estima, mi hermano y amigo, aquellos que aún sin ver señales pueden creer a la palabra de Dios. ¿Qué más señales queremos ver, mi hermano? Amigo, ¿qué más señales quiere ver usted? ¿Qué más señales quiere ver para creer que lo que le hemos predicado a este mundo por tanto tiempo es verdad? Todo se está cumpliendo, hermano. Jesús lo dijo claramente: el cielo y la tierra pasarán, ellos pueden pasar, dijo Jesús, pero mi palabra es veraz, no pasará. Lo que Jesús ha dicho se cumplirá. Todo lo que hemos enseñado y predicado a lo largo de la historia de la iglesia va a llegar a su cumplimiento, hermano, amigo. ¿Qué más señales espera? Yo no necesito ver más señales, créamelo. Yo no necesito ver más señales para creerle a Dios. He oído decir a muchas personas: si Dios me sana, si Dios me saca de este problema, si Dios me hace este milagro, le voy a creer a Dios, me voy a entregar a Él.
Esa gente está esperando ver señales. Pero no, mi amigo, es más bienaventurado el que cree sin haber visto señales. Voy a terminar con estas palabras que Marcos registra en Marcos 16:16. Si usted tiene su Biblia, corrobórelo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Entiende eso, hermano, amigo? Al que cree, las señales lo siguen. Oyó, al que cree, las señales lo siguen. Pero el incrédulo anda siguiendo las señales, anda atrás de las señales. Allá dicen que están sanando, allá dicen que hay milagros, allá dicen que esto y lo otro. El incrédulo anda buscando señales, tras de las señales. Pero el Señor Jesús ya lo dijo en su palabra: al creyente, al que cree mi palabra, no necesita andar detrás de las señales. Las señales lo van a seguir a él. ¿Cuáles señales? Allí están en Marcos 16:16. Sanidad, liberación, bendiciones, salud, todas las cosas que tanto anhela el ser humano hoy están en la palabra de Dios. Así que en esta hora, amigo, hermano, ya no podemos seguir con el mismo pensamiento de Tomás. Ya no podemos seguir pensando como Tomás y diciendo: si yo no veo señales, si yo no veo algo que me impacte, que me impresione, no creo. Ya no podemos seguir viendo o pensando como Tomás, porque suficientes señales estamos viendo hoy en esta era moderna. Quiero decirle, y con esto termino, hermano, yo no he vivido mucho en esta tierra, pero en mi tiempo de haber vivido, yo ya pude ver varias señales que se han venido cumpliendo al pie de la letra. Pero yo no seguiré creyendo como Tomás. Quiero ver más señales. Espérese, yo quiero ver otra señal. No, eso todavía no me convence. Quiero ver otras 3, 2, 4, 5 señales. No, las señales ya están y están ante nuestros ojos. Hermano, no es posible que en la iglesia, todavía en la iglesia, escúcheme lo que le voy a decir esta hora, hermano. No es posible que en la iglesia todavía hayan Tomás que no crean a la palabra de Dios. No es posible que hayan Tomás diciendo: si yo no veo señales, si yo no veo que este puesto se pone más duro, si yo no veo que esto se agrava más, no me pongo bien. Es tiempo de ponerse bien, mi hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de acercarnos al Señor. Las señales están a nuestro alrededor. Han sobrado muchas señales del Señor en su palabra para este mundo. Ya no podemos esperar más señales. Y amigo, la última invitación es para usted. ¿Qué más señales espera ver? ¿Qué cosas más graves espera ver alrededor de su familia, de su casa, del país, del mundo, para saber que la palabra que hemos predicado por mucho tiempo, que la palabra que hemos dicho que se va a cumplir por mucho tiempo, hoy
se está cumpliendo. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde está, hermano, en su familia, en su casa, en su hogar? ¿Qué le parece, amigo, que usted nos está escuchando? ¿Qué le parece si cierra sus ojos y meditamos un momento en esta ocasión y decimos: Señor, sí, tu palabra se ha cumplido al pie de la letra. Ya no puedo yo esperar más señales, ya no puedo esperar más, porque esto se está poniendo grave, esto está duro, esto está difícil. Las señales se están cumpliendo, las señales están al día, las señales están a montones por el día. Oh, hay cosas que están pasando en los cielos, hay cosas, las potencias de los cielos se están conmoviendo. Oh, hermano mío, esto que estamos pasando hoy mismo es una de las señales que nos debe de hacer reflexionar que como iglesia ya estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Ya estamos cerca para que el Señor toque, mande al ángel a tocar la trompeta en los cielos, y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que hayamos quedado seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos por el Señor, a recibirle en las nubes. Es un tiempo que ya se está acercando. Amigo mío, que usted está ahí, tome la decisión más importante de su vida. Ya no puede seguir esperando más señales. Las cosas que vienen para este mundo son más graves, son más inmensas, más intensas. El Señor lo ha dicho en su palabra: apenas son principios de dolores, no es el fin todavía. Algo más grave y más grande está por venir. Pero yo quiero decirle que hoy es el momento de quitar toda incredulidad de nuestros corazones, de barrer con toda duda de nuestros corazones. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios se cumple, la palabra se cumplirá, le guste a quien le guste. La palabra de Dios se va a cumplir, y se va a cumplir así como el Señor lo ha establecido en cada uno de la boca de sus profetas y predicadores. Gracias, Señor, por esas señales de sufrimiento, por esas señales de dolor que tus manos cargan, que tu costado carga, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú pasaste el dolor más duro por mí, tú pasaste el dolor más grande por mí, Señor. Tú fuiste crucificado en mi lugar, tú llevaste la carga del pecado y la condenación en tus hombros, Señor. Gracias, porque en ti están las marcas y las señales de ese sufrimiento que me tocaba a mí, pero que usted lo tomó en su lugar, Señor. Gracias por eso, Dios mío. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén, amén. Hermanos, amigos, gracias. Gracias por estar aquí, por estar en su casa viéndonos, y es una bendición que usted siempre abra su corazón para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares. Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes.